tardes. Qué bueno que hayamos podido encontrarnos luego de tanto tiempo. 60 días. Tú con tus actividades, yo con algunos problemillas de salud, pero ya todo volviendo a la realidad. Y contento porque iniciamos el diplomado. Así es. Tu clase magistral todavía se comenta en las redes sociales. Es que José nos dio la clase magistral del diplomado en investigación de accidentes en la Universidad Andrés Bello. Y como siempre, good. Gracias, José, por ello. Creo que el día de hoy tenemos que resolver un dilema que se ha ido presentando. Tú lo has detectado en muchos países, yo lo he detectado a nivel nacional, y las personas todavía tienen la gran confusión, SSP, SMS, pero en relación al rol de qué es, a quién le compete, qué rol tiene la autoridad aeronáutica, qué rol tienen los proveedores de servicios y cómo generamos el puente. ¿Te acuerdas que OASI nos ha hablado que hay un puente entre el SSP y el SMS? Y de alguna manera entre lo que llamamos prescripción y el paso al rendimiento, al desempeño, a la performance. Entonces creo que en estos 20 minutos es lo que tenemos que conversar y dialogar con nuestra gente. José, para ir directamente a ¿qué es el SSP? Bueno, el SSP, lo ha dicho ya innumerables veces y en todos los documentos desde el inicio, desde el año 2006. El SSP es un conjunto de reglamentos y actividades, en buena cuenta un conjunto de reglamentos y procesos que permiten poder saber cuál es el estado de la seguridad operacional y a partir de esa información poder generar acciones, pero a nivel Estado. Son acciones que realiza el Estado para promover la seguridad operacional. ¿Por qué se genera la confusión de creer que el SSP igual autoridad aeronáutica? Uno, porque el concepto de la seguridad operacional desde el punto de vista de lo que es el Estado, en algunos casos se puede dar en una autoridad aeronáutica, pero en la gran mayoría son varios actores. Y no solamente actores que están relacionados con la vigilancia propiamente tal de la seguridad operacional, sino también, por ejemplo, lo que nosotros le llamamos la legislación primaria. La legislación primaria en el ámbito aeronáutico, en los países generalmente lo dan los congresos. Los congresos de la República son los que generan leyes. Y serían un actor dentro del SSP. Correcto, porque la legislación primaria es uno de los elementos que tiene que tener el SSP porque es lo que regula la actividad de la aviación en el Estado. Perfecto. Y desde ese punto de vista, la autoridad aeronáutica dentro del SSP, ¿cuál sería su rol principal? Bueno, principalmente la vigilancia. Acuérdate que en general cualquier autoridad aeronáutica tiene tres funciones principales. Uno, entregar la reglamentación aeronáutica. Específica. No la legislación obviamente es a nivel Estado. Pero la reglamentación específica, concreta, que tiene que ver mucho con los anexos de la OASI, eso en esencia lo da la autoridad aeronáutica. Definido el reglamento aeronáutico y la forma como se debe manejar la aviación en el Estado, sobre esa base y sobre la legislación primaria, obviamente la autoridad tiene que brindar lo que yo le llamo una sola palabra, autorizaciones. En realidad no es solo autorizaciones, estamos hablando de autorizaciones, estamos hablando de aceptaciones, estamos hablando de aprobaciones. Hay cosas que se autorizan, hay cosas que se aprueban, hay cosas que se aceptan. Pero en general yo le llamo autorización. Autoriza personas como licencias, autoriza entes como operadores, MROs, empresas de navegación aérea, aeropuertos, etc. Y obviamente autoriza aeronaves, componentes. Las certificaciones, los componentes. Perfecto. Y luego de eso, vigila. Es decir, vigila que aquello que se ha autorizado sobre la base de la legislación y la reglamentación, los entes lo están cumpliendo. Permíteme aquí algo, porque está en las consultas, en las dudas de lo que hay que hacer. ¿Qué pasa con los 8 elementos críticos? Los 8 elementos críticos que dictamina la OASI para poder tener un sistema de seguridad operacional que sea potente a nivel de Estado, hay elementos críticos que le corresponden a algunas organizaciones y hay elementos críticos que le corresponden a otras organizaciones.
Por ejemplo, la legislación primaria, que es el elemento crítico número uno, le corresponde al Estado y va a depender un poco de la forma como se generan las leyes. Otro elemento crítico, como por ejemplo la investigación de accidentes de aviación. En la gran mayoría de los países la investigación de accidentes de aviación lo realiza una entidad independiente de la autoridad aeronáutica. ¿Alguna conveniencia que sea una autoridad independiente? Bueno, justamente para que no tenga relación con nadie, porque una autoridad aeronáutica que no funciona, que no cumple con el sistema de vigilancia y la seguridad operacional, puede ser el gran responsable de los accidentes. Y ahí, en último caso. Exacto, y ahí tendríamos un organismo, un ente, que puede dar la voz de alerta para recuperar nuevamente el nivel de seguridad que todos nosotros esperamos. No se puede ser juez y parte en una investigación. Exactamente, pienso que ahí diste en el clavo del ser juez y parte. Hoy en día que estamos hablando de transparencia, que estamos pidiendo que todas las personas tengan confianza de lo que se está haciendo, es bien visto un ente independiente. Así es. Ahora, dentro de los 8 elementos críticos están elementos que dicen relación con la calificación del personal. ¿Responsabilidad de quién? Eso es responsabilidad del Estado. Y en cada uno de los distintos organismos del Estado tiene que haber personal competente para la misión específica que ese organismo fue creado. Si hablamos, por supuesto, por ejemplo, de investigación de accidentes, tiene que haber un organismo que tenga investigadores de primer nivel. Si hablamos de autorizaciones, si hablamos de normalización, tiene que haber personal competente para ello. Si hablamos de vigilancia, tenemos que tener inspectores que sean capaces y competentes de poder hacer una vigilancia de lo que hoy pide la OASI, basada en riesgo, no simplemente en cumplimiento. Antiguamente las auditorías que se hacían era cumple, listo, maravilloso. Que eso está muy relacionado con los aspectos de la prescripción, lo que tiene que ver con el cumplimiento de requisitos. Por ejemplo, si alguien tiene licencia, muy bueno que la tenga, pero yo no me puedo detener solamente en tiquear que tiene licencia, sino que tenemos que ir un poco más allá para ver si el poseedor de esa licencia da el ancho. Mantiene sus capacidades. Y por eso que en aviación hablamos siempre de entrenamiento recurrente y hablamos de evaluación recurrente, porque no es simplemente tener una licencia, es que esa competencia adquirida por primera vez se mantenga en el tiempo. En el tiempo. Definitivamente. Perfecto. Y desde ese punto de vista, el SSP requiere tener un sistema de gestión. No, porque el SSP es un programa, no es un sistema. Entonces, el nombre lo dice, SSP, State Safety Program. Programa de seguridad operacional. No es sistema. Y sin embargo el SMS sí es un sistema. El SMS sí, como su nombre lo indica. Que es un sistema de gestión de las para. Así es. Para que podamos lograr seguridad operacional. Porque lo dijimos anteriormente. La seguridad operacional, José, es un estado, es un logro. Y desde ese punto de vista no se puede gestionar. ¿Qué es lo que gestiona? Yo lo que gestiono es lo que está antes de lograr ese riesgo controlado. Tengo que gestionar mis procesos, mis actividades, tengo que gestionar los recursos. Todo ello me lleva a poder tener riesgo controlado, pero riesgo controlado es el final. Cuando tengo riesgo controlado, tengo seguridad operacional. ¿Podría decir que es un producto? Definitivamente. Inicialmente requiere una serie de insumos. Así es. Y esos insumos, por intermedio de procesos, que deben estar vigilados, controlados, que tengo que identificar peligros. Si todo eso lo he hecho bien, ¿cuál va a ser el producto? Riesgo controlado. Y eso es seguridad operacional. Eso me parece, José, de una importancia vital, porque fíjate tú, y aquí, bueno, la importancia de estar permanentemente vigilando, conversando, dialogando, intercambiando. Yo te diría que en el documento 9859, 1, 2, 3, se decía que el SSP era un marco teórico. Ese marco teórico. Y ese marco teórico se relacionaba con un sistema.
Así es. y generó confusión. Así es. Afortunadamente la OASI, de manera proactiva y con un poquito reactiva, el documento 9859, la versión 4, felicitaciones. Lo aclara Muy bien. ¿Qué le diríamos a los proveedores, al personal aeronáutico en relación a ese manual? Lo tengan, no lo tengan, lo consulten, no consulten, ¿qué dirían? Lo pongan debajo de la almohada. Exacto. Porque necesitamos entender muy bien ese documento. Necesitamos entender cuál es la diferencia entre el SSP y el SMS. El SMS es de los proveedores. Esos SMS van a alimentar al SSP y con esa información los estados van a generar acciones a nivel estado para seguir promoviendo la seguridad operacional. Entonces, aquí tenemos dos roles. Cada uno de los proveedores tiene que potenciar su seguridad operacional, tiene que potenciar su sistema de gestión para que logre seguridad operacional. Y el Estado tiene que saber qué es lo que está sucediendo en relación a los proveedores y poder generar aún más defensas. Acuérdense que los estados ya han generado una defensa tremenda, que son justamente la legislación y las regulaciones. Pero necesitamos proactivamente que se sigan identificando peligros, que se sigan identificando riesgos y que por ambas partes, por parte del Estado y por parte de los proveedores, se mitiguen esos riesgos. Evidentemente, en el caso de una empresa de navegación aérea, los controladores, por supuesto. Entonces, tenemos que entender de que el gerente de seguridad vela porque el sistema funcione y que todos los que forman parte del sistema estén haciendo su trabajo y cumplan con su responsabilidad. En el caso del SSP, el coordinador del SSP es quien vela que el SSP esté funcionando, pero no es responsable de la seguridad operacional del Estado. Creo el que Estado ahí, es el responsable. el Estado. Creo que ahí tenemos una confusión. Permíteme también hacer otra recomendación. Tú dijiste el documento 9859 debajo de la almohada. Y si le agregamos el anexo 19 versión 2, mejor aún. Lo que pasa es que el anexo 19 te dice qué se tiene que aplicar y cuáles son los ámbitos de acción y los distintos tipos de proveedores, ¿no? Entonces, en esencia te da claridad absoluta de quiénes tienen que tener un SMS. ¿Qué tiene que hacer la autoridad aeronáutica? La autoridad aeronáutica, si hablamos de que es una organización que principalmente tiene un sistema de vigilancia de la seguridad operacional, es que a través de sus procesos, a partir del resultado de sus procesos, alimente al SSP. Cada vez que yo doy una autorización, cada vez que voy a hacer un chequeo en un simulador, cada vez que un inspector está inspeccionando un MRO, todo eso obtiene información de los peligros, de los riesgos y obviamente la autoridad aeronáutica hace sus acciones. Ese es un tema. Pero esa información tiene que nutrir el SSP y el Estado tiene que definir también acciones, que normalmente siempre son acciones de más largo plazo. La autoridad aeronáutica tiene acciones ¡pum!, inmediatas. Algo no está funcionando, actúa de inmediato. Para dar un ejemplo para los amigos, tengo un OMA, una organización de mantenimiento, presenta aviones a certificación, tiene mecánicos con licencia, está autorizado, hay habilitaciones, las herramientas son fantásticas, y cada vez que lo presentó en el año 20 aeronaves a certificación, fueron todas rechazadas. Algo está pasando. Algo está pasando, obviamente. ¿Se entiende la idea? Sí, o sea, sí. fundamentalmente cuando nosotros decimos transitar, a ti que te gusta tanto hablar de cambiar el switch, la prescripción estaba perfecta. Sí. Tenían todo. Sí, pero... Sin embargo, el desempeño basado en el cumplimiento meramente de la prescripción no está dando los resultados. Y ahí entonces está el desempeño, porque hoy en día, ¿qué es lo que queremos? Y en los talleres, tenemos talleres, estos talleres donde le decimos a los auditores, usted va a ser un auditor de
desempeño, desempeño. de logro, de resultado. Y fíjate que lo que hemos estado viendo, la sorpresa de los auditores cuando tú empiezas a dar la capacitación. Así es. Y les cuesta cambiar el switch. Así es. Se entusiasman con, tiene el libro, tiene la herramienta. No, la usa, no la usa, entiende lo que dice. Por eso es que hoy día OASI habla de evaluación. Evaluación significa darle valor. ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es el nivel de ese valor? Y eso es el cambio. No es simplemente cumple, cumple. Arriba o abajo. No. Eso que está cumpliendo, eso que está haciendo, está dando un resultado, está agregando valor. Y es el resultado esperado, porque cuando uno dice, mire, usted me presenta su SMS, don José Castellano, ok, te digo yo tengo que hacer la aceptación, pero no es la aceptación del libro. No. Porque los libros tienen los capítulos que están muy bonitos, fíjate y te habrá pasado. Sí, la política de seguridad está bonita, está firmada, está declarada, tengo un proceso de gestión del riesgo, pero de repente uno dice, a ver, ¿qué está pasando con el banco de datos? Entonces las personas se encogen de hombro y dicen, mire, no tengo. Si no tengo datos, ¿qué pasa, José? No puedes tomar decisiones. O sea, las decisiones se toman con evidencia, con información, con data con sentido, como dice el concepto de información. Entonces, ahí hay algo que no se está haciendo bien. Lo que nosotros, para poder aceptar un SMS, lo que tenemos que aceptar son los indicadores de ese proveedor y sus correspondientes metas. Y luego, verificar si esas metas se están cumpliendo o no. ¿Y cuál es la tendencia? Porque la idea es mejoramiento continuo. Y por eso que el SMS incorpora el concepto de mejoramiento continuo. Entonces, si no focalizamos en los indicadores y sus correspondientes metas, porque el indicador no tiene valor, el indicador es simplemente aquello que me va a poder medir. Claro. Pero ahora tengo que medir usando el indicador y tengo que saber a dónde llegué, cuál es el umbral al cual he llegado. Y si ese umbral es el que yo esperé o simplemente estoy debajo. Y si estoy debajo tengo que hacer algo. Y por eso que dentro del SMS yo necesito estar también vigilando, monitoreando qué está pasando. Es para no confundirnos, ¿cierto? El monitoreo permanente. Y cuando yo te llego a auditar a ti, José, proveedor de servicio, me tienes que convencer de que estás ejerciendo el monitoreo. No me basta con que me muestres tú, estos son los indicadores que tengo. Ah, ya, gracias, te digo. Pero tú me tienes que demostrar el monitoreo en tus operaciones, que han sido definidas y que yo te las acepté. Así es, y eso se llama aseguramiento de la seguridad operacional. Perfecto. Y es uno de los componentes del SMS. Claves del SMS. Me parece, José, que un último consejo para la gente que está relacionada con el SSP. Que por favor lean el documento 9859, cuarta versión. Que está estupendo. Amigos míos, con José, compromiso sea de paso, este video viene a continuación en el capítulo 12, estamos ya en el capítulo 12, los conceptos claves del SMS. Así es. Gracias. Nos vemos.